Bendiciones mis hermanos, bienvenidos a todos a la última lección de nuestro libro de Bibliología. Pues vamos a estudiar un poco respecto de la lección de número 10, que es la geografía bíblica. Para muchos es un tema un poco aburrido porque hay mucha gente que no les gusta mapas, dibujos territoriales, kilómetros, medidas de distancia de una ciudad a otra, arqueología o nombres de ciudades, nombres de mares y cosas así. Pero son puntos muy importantes para tener un conocimiento completo de todo aquilo que nosotros necesitamos absorber como conocimiento. Ejemplo, en el libro de Génesis, allí ¿no? está el conocimiento que nosotros creemos y tenemos fe de cómo el mundo fue creado. Entonces, Dios en 7 días ha creado todo aquello que nosotros vemos, los animales, la luz, el sol, la naturaleza, la tierra, pero el conocimiento no se reduce solamente dentro de un jardín. Había ahí la Tierra, ¿no? Como planeta, que es como nosotros conocemos. Entonces son puntos muy importantes para aprender y para estudiar. Entonces, hoy vamos a estudiar un poco sobre geografía bíblica, donde fue situado Israel, Jerusalén, su mapa, un poco sobre eso, que es muy importante para nosotros. Ejemplo, aquí en esta congregación hay personas de diversos países, ¿verdad? Hay personas de Brasil, otros de Nicaragua, otros de Honduras, y cada uno conoce un poco de su territorio, ¿no? El nombre de la ciudad que has nacido, igual el nombre de una ciudad de un pariente, o sabe dónde está algunas ciudades en la parte norte, otra en el centro, otra en el sur. O sea, son temas así muy importantes para situarnos de lo que pasó en los registros sagrados. Y es un tema muy importante para la bibliología, porque es algo que contrasta con la verdad. Hay mucha gente que no cree en la Biblia, que dice, es solamente un libro, pero en la historia, la Biblia revela nombres de muchas ciudades, nombres de mares, nombres de montañas, que hasta hoy está ahí. Entonces, no se puede afirmar que la Biblia es un libro mentiroso. La Biblia es un libro que contiene historias verdaderas. Amén. Entonces, para hoy, la lección número 10, geografía bíblica. Aquellos que tienen la revista o el libro, tenemos ahí la página 132. Y hoy cerraremos este libro muy bendecido. Amén. Amén. Muy bien. En esta última lección abordaremos un tema de vital importancia en el estudio de las Sagradas Escrituras. Los alumnos aprenderán más sobre este tema en la asignatura Geografía Bíblica de secundaria. O sea, hoy vamos a estudiar solamente algo básico, una entrada para este tema y en un futuro no muy distante vamos a profundizarnos, ¿vale? Un estudio cuidadoso de la geografía bíblica es necesario para comprender mejor el contexto de las narraciones bíblicas. Su importancia consiste en es el escenario terrenal y humano de la revelación divina. Colorea, fija y documenta los relatos sagrados. Hace más vívidos los acontecimientos históricos y más expresivas las profecías. La enseñanza y la predicación bíblica se vuelven objetivas y introspectivas cuando podemos señalar y mostrar los lugares donde tuvieron lugar los acontecimientos. En todos los aspectos, la geografía de las naciones que rodean Judea proporciona mucha información sobre las Sagradas Escrituras y sus doctrinas.
La geografía, la historia y la arqueología bíblica son temas interrelacionados. Su comprensión ayuda enormemente al estudiante de la Biblia. Las naciones proceden de Dios, por lo que estudiar el tema a la luz de la Biblia es fructífero desde todos los puntos de vista. Ahí tenemos la referencia de Deuteronomio y del libro de Hechos. Cuando Cristo reine aquí, las naciones continuarán y muchas serán desarraigadas, pero es cierto que Cristo reinará sobre las naciones. Ahí también tenemos otras referencias. Las fuentes, primero, la Biblia. En ella se menciona innumerables lugares, accidentes geográficos, pueblos, naciones y ciudades. Ni que decir tiene que esto merece un estudio detenido. Hay capítulos de la Biblia dedicados casi por completo a este tema. Algunos ejemplos son Génesis 10, número 33, Josué 15 al 21, Ezequiel de 45 a 48, Apocalipsis 21 a 22. Solo en la Biblia se menciona unas 600 ciudades, que tiene historia general, arqueología y cartografía. Resumen de la lección: el mundo bíblico parte 1, parte 2, parte 3. Mares, montañas, ríos y ciudades de la Biblia. Vida y costumbres de los pueblos bíblicos. Los objetivos de esta lección sería citar los límites del mundo bíblico, situar la ciudad de Jerusalén en el contexto geográfico de Judea, enumerar 3 puntos históricos de la tierra hasta nuestros días, mencionar los nombres de un mar, una montaña, un río y una ciudad de la Biblia, comentar 2 aspectos de la vida y costumbres de los pueblos bíblicos. Amén. En el libro de Génesis nos menciona la Biblia algunos ríos, ¿verdad? ¿Alguien puede decirme el nombre de un río? Y desde ahí nosotros vamos a conocer algunas ciudades que sean fundadas, puedo así decir, en el entorno de estos ríos. Entonces, para que sepan, ¿no?, la importancia del estudio de la geografía bíblica. Voy a repetir, es una geografía bíblica de aquello que está relatado en la Biblia. ¿Vale? Hoy el mundo está muy diferente de los tiempos interbíblicos. Hay algunas cosas que se han cambiado y hay otras cosas que permanecen. Ejemplo, hay algunas ciudades que hoy no existen más. Ejemplo, la ciudad de Babilonia. ¿Dónde está esa ciudad? Yo puedo visitarla hoy. Yo puedo coger un avión, una barca, un navío, un coche y visitar esta ciudad. No. ¿Por qué? Porque ella no existe más. Pero existió. Entonces, ¿ah? La posición geográfica está. La posición geográfica sí, pero la ciudad no existe más. Hay estudios que confirman que esta ciudad está submersa, o sea, está bajo agua, no existe más. No hay como entrar, no hay como visitar, como un turista. Entonces, ahí la importancia de la geografía bíblica. Entonces, que vamos a estudiar es la geografía bíblica. Como acabo de decir, hay ciudades que no existen más, pero hubo un tiempo que tuvieron su existencia. ¿Vale? Entonces, texto 1, el mundo bíblico parte 1. El mundo bíblico se sitúa en el actual Oriente Próximo y las tierras que rodean el mar Mediterráneo. ¿El mar Mediterráneo existe hasta hoy? Existe. La cuna de la raza humana es Mesopotamia, es decir, las llanuras situadas entre los ríos Tigres y Éufrates, que está registrado, ¿no?, en el libro de Génesis. Aquí se originaron las civilizaciones primitivas tras la dispersión de las razas, que se distribuyeron de la siguiente manera. 1. Asia sudoccidental semipoblada. Algo que tengo que clarear aquí, que aclarar. La Asia que estamos leyendo ahora no es el continente Asia,
que nós outros conhecemos, que é onde está Japão, que é onde estão os países de allí. Então, esta Ásia que estamos mencionando agora não tem nada a ver com estes países, ¿vale? Que é um continente asiático, ¿vale? Então, aqui, Ásia Sudoccidental semipoblada. Cã poblou África. Quem foi Cã? Hijo de Noé. Quem eram os 3 hijos? Sem, Cam e Jafé. Então, Cã, hijo de Noé, poblou a África, Canaã e a Península Arábiga. Jafé poblou Europa e parte de Ásia. Límites del mundo bíblico. El tamaño del mundo entonces conocido, donde tuvieron lugar los acontecimientos registrados en la Biblia, se divide en norte, de España al mar Caspio, este, del mar Caspio al mar Arábigo, o sea, el océano Índico, sur, del mar Arábigo a Libia y occidente de Libia a España. O sea, hasta donde los primitivos, ¿no? Las personas que vivieron en este tiempo tenían conocimiento del mundo, de la tierra, solo se conocía estos límites, hasta ahí. Y luego, con la historia de la humanidad, los hombres fueron descubriendo más tierras y más tierras y más tierras. Y si fue necesario, ¿no? Porque la cantidad de personas fueron siendo generadas, más niños fueron naciendo, y la población fue creciendo y hubo la necesidad natural. Imagínate, no sé cuántas personas se pueden entrar aquí en esta congregación. No sé, puedo decir 200 personas, entre 200 y 300 personas. Aquí estaría ya petadísimo. ¿Se puede entrar aquí 1500 personas? No hay manera. Entonces, ¿cuál es la necesidad natural? Coger un otro local más grande para que entre más gente. Es así. Entonces, hasta donde se conocía los límites de la tierra, el pueblo vivía ahí. Y luego cuando fue creciendo la cantidad de personas, luego fue siendo explorada otros límites, otros terrenos de la tierra. ¿Vale? Regiones, zonas, países. Mencionaremos los 18 países que desempeñaron un papel importante en el desarrollo de los acontecimientos bíblicos. Mesopotamia, cuna de la humanidad, donde se encontraba el Edén adámico. ¿Dónde está el Edén hoy? ¿Se puede visitar? No. Bíblicamente, la propia palabra nos revela, ¿no?, que el Edén está escondido por Dios. No se puede visitar. Hay unos o otros estudiosos que arriesgan decir, que está aquí cerca de Turquía, no, que está aquí cerca de tal país, pero nadie lo sabe así en concreto dónde estaba el jardín del Edén. Babilonia, país y capital. Caldea, Sinar, Sumeria, es el sur de Mesopotamia. Asiria, capital. Nínive, es el norte de Mesopotamia. Arabia, capital. Petra, se extiende desde la desembocadura del Nilo hasta el Golfo Pérsico. Peregrinación de Israel. Ofir, la tierra de oro. Mira, aquí el río Nilo, ¿existe hoy? Existe. Está en Egipto. O sea, hay cosas que permanecieron y hay otras cosas que no. Persia, que hoy es Irán. Capitales, Susa, Persépolis, Pasárgada, tratada en el libro de Esther y parte del libro de Daniel. Elán, hoy incorporado a Irán. Capital, Susa, que está en Génesis 14 y mencionado también en Hechos capítulo 2, versículo 9. Medio, al norte de Elán, capital, Hamadán, entre los griegos Ecbatana, Armenia o Ararat, que está en Génesis 8, 4. Siria o Aram, capital, Damasco. Su territorio no coincide con la actual Siria, que está en Hechos 11, 26. O sea, esta Siria o Aram que estamos mencionando ahora no es el mismo territorio donde está Siria que conocemos hoy, que está disponible en el Atlas, el mapa mundial. Fenicia, actualmente parte del Líbano, ciudades Tiro y Sidón.
de donde procedían famosos navegantes y primeros exploradores. Fundaron Cartago en África. Israel o Canaán, su relevancia se refiere a hechos como foi prometida por Dios a los hebreos, el centro geográfico del mundo, desde el punto de vista de Dios, y la mejor tierra del mundo. O sea, hay algunas ciudades que han cambiado de nombres. Por ejemplo, ¿cómo se llama la tierra prometida en la Biblia? Canaán. Y hoy la tierra de Canaán es Israel. Solo cambió el nombre porque es la tierra prometida de Dios a su pueblo. Nombres por los que se conoce a Israel. O sea, Israel no ha tenido solamente este nombre Israel. Antes hubo otros nombres como, primero, Canaán, luego, tierra de los amorreos, otro, tierra de hebreos, otro, Judea o la tierra de Judá, otro, tierra de promisión, otro, solamente tierra, otro, tierra de Israel en el Antiguo Testamento e Israel hoy, Palestina, nombre impuesto por las maniobras políticas modernas. Hoy sabemos que hay Israel, en la divisa territorial hay la Palestina. Y ahí donde en los días actuales, allí cerca de Gaza, estamos viendo, ¿no? con nuestros propios ojos las batallas y las guerras que están sufriendo este pueblo allí. Pero la Palestina foi pedaço de tierra que Israel, em uma maniobra política, lo ha dado para el pueblo palestino, que dentro del pueblo palestino hay muchas personas que son de varias regiones y a otros que no saben quién son. Ah, yo soy, ¿cómo se dice? Palestino, sí, ¿no? O palestiniano, palestino, ¿verdad? Entonces, palestino. E há muita gente allí que não tem nem documentos, não tem nacionalidade, não tem algum passaporte, não tem isso. Seguimos. La importância da geografia bíblica. Isso para quitar de los corazones de las personas que pensam que é um tema pouco provechoso. Vamos a ver. Quando era niña, isso é uma história. Quando era niña, algo me chamava muito a atenção. Eran los mapas que había al final de la Biblia de mi madre. Hasta hoy, ¿no? Hay muchas Biblias que tienen los mapas ahí, ¿no? Que no es el mismo mapa que nosotros estudiamos, porque es un mapa bíblico. Aunque no entendía para qué servían, me gustaba mirar los dibujos, que en mi fértil imaginación infantil era del mundo entero. Cuando empezamos a estudiar teología, muchos temas captan nuestra atención inmediatamente. La pneumatología. Esta palavra pneumatologia, creio que em um futuro vamos a estudar, é o estudo sobre o Espírito Santo. La pneumatologia, por exemplo, é a favorita. Al fin e al cabo, somos pentecostales e nossa predilecção por estudar o Espírito Santo é natural. Por outro lado, estão as asignaturas que, dependendo da inclinação do aluno, acabam passando-se por alto. Há alunos, por exemplo, que não são muito aficionados à geografia bíblica ou à história, lo qual é uma pena e incluso perjudicial para seus conhecimentos. Em ocasiões, o estudo da geografia está ligado ao da história e, como estudantes da Bíblia, deveríamos aproveitarlo para situar-nos em los distintos lugares mencionados na Bíblia e ter uma visão panorâmica da história que allí tuvo lugar. Tanto o estudo da história como o da geografia são de suma importância e, aunque vão de la mano, cada um tem suas particularidades, não se pode passar por alto. Al contrário, devem ser de interesse e merecem nossa atenção. Deus permitiu que se introdujera uma grande quantidade de geografia na Bíblia. Quando leemos os livros históricos, há uma grande quantidade de informação. As escrituras estão llenas de conteúdo geográfico, com descrições de cidades, montanhas, países, descrições de viajes, valles, rios e pueblos.
Incluso un examen superficial mostrará que las escrituras están llenas de contenido geográfico. La geografía es para nosotros el escenario terrenal de la revelación divina. Es la geografía la que junto con la cronología nos sitúa el mensaje de Dios. A través de ella, los acontecimientos históricos cobran vida en nuestra mente y las profecías resultan más expresivas para nuestro corazón. Imagínate ahora, si, ejemplo, mañana vas a visitar Israel, o vas a visitar la tumba donde han puesto el cuerpo de Cristo. O sea, que no estaría solamente caminando dentro del conocimiento bíblico a través de tu imaginación, sino con tus propios ojos puedes ver dónde se ha puesto el cuerpo de Cristo. Cuando me contaban la historia de Jesús y que había una piedra, ¿no?, enfrente de la puerta, enfrente de la tumba donde Cristo ha sido puesto, que estaba dentro de una roca. Yo, en mi imaginación infantil, yo imaginaba una piedra así, muy bien esculpida, muy bonita, así, muy bien redondeada, así, perfecta. Y una tumba, porque mi conocimiento de una tumba, que es como nosotros conocemos cuando una persona muere, ¿no? Se pone dentro de una caja de madera y la enterramos. O dentro de una pared, que hoy se hace mucho eso. Entonces, si tú puedes ir a visitar, mismo por a través de un video o por a través de imágenes, te hace la historia un poquito más real. Cuando la Biblia nos comenta la historia, cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní y estaba allí llorando, sufriendo, ¿cómo imagina que era este jardín? Entonces, si estás allí y puedes visitar, porque hoy es posible visitar el jardín donde Jesús ha sufrido, si puedes entrar allí y ver, pasarás a vivir la historia de una manera un poquito más real. Vais a tener la sensación, estando en el local o viendo con tus propios ojos, como era el jardín. Y empiezas a imaginar dónde Jesús estaba aquí. ¿Cómo pasó este sufrimiento? Entonces, la historia, el conocimiento historial es muy importante. Entonces, estos estudios de geografía, de cartografía o de arqueología son muy importantes para traer enriquecimiento para nuestro propio conocimiento. Amén. Seguimos. Las enseñanzas de la Biblia se vuelven objetivas y fáciles de comunicar cuando podemos señalar, mostrar y describir los lugares donde tuvieron lugar los hechos. En Lucas 10:30, el evangelista dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Qué distancia hay de Jerusalén a Jericó? ¿Qué significa hacer ese viaje a pie? Moisés es muy precioso al escribir los Pentateucos. Allí nos da muchas lecciones de geografía. Volveos y apartaos e id al monte de los amorreos y a todos sus vecinos, a la llanura, a la montaña, al valle, al sur y a la orilla del mar, a la tierra de los cananeos y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. El estudio de la geografía bíblica de Israel y sus vecinas naciones aclara muchos de los hechos y cuestiones contenidos en las Escrituras. Las naciones proceden de Dios, por tanto, el estudio de este tema a la luz de la Biblia es fructífero desde todos los puntos de vista. Los límites: sur, Arabia, que está Cades Barnea, y el torrente el Arish, el río de Egipto. Norte, Siria y Fenicia. Al oeste, mar Mediterráneo o Gran Mar. Oriente, Siria y Arabia. Aquí los límites de lo que se conocía de la tierra
de los mapas en este tiempo. Superficie, comparable a nuestro estado, aquí pone un estado de Alagoas, que es un estado, o se puede decir una provincia de Brasil. Longitud, unos 250 kilómetros. Mayor anchura, 88 kilómetros. Solamente para tener ahí un contexto del tamaño de esta provincia o de este estado. Capital. Había varias capitales. Gilgal en tiempos de Josué. Silo en la época de los jueces. Gabá en tiempos de Saúl. Jerusalén desde la época de David en adelante. Su primer nombre fue Salem, luego Jebús y más tarde Jerusalén. Mispa, durante el cautiverio babilónico y por poco tiempo. Tiberíades tras la revuelta de Bar Kokhba en el año 135. Cesarea, la capital ocupada por Roma. Y una pequeña notita aquí. La capital gubernamental de Israel es actualmente Jerusalén y su capital diplomática es Tel Aviv, ya que la mayoría de los países no reconocen Jerusalén como su capital. ¿Sabían de eso? Hay muchos países que hasta hoy no aceptan Jerusalén como capital. Por eso, las embajadas de los países no se encuentran en Jerusalén, sino en Tel Aviv. Yo me acuerdo que hubo una gran discusión cuando en su primer mandato presidencial, que hoy es otra vez presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado la embajada de los Estados Unidos y la ha sacado de Tel Aviv y ha puesto en Jerusalén. Hubo una discusión muy fuerte en el mundo árabe porque ellos no aceptan Jerusalén como Estado. Ellos no aceptan Jerusalén como capital. Y Donald Trump, como él mismo se dice, ¿no?, que es cristiano, acepta Jerusalén como capital de Israel. Entonces, ha hecho este movimiento político como una manera de reconocer que Jerusalén es la capital de Dios o de la tierra de Dios. Ejercicios. A ver cómo estamos ahí con nuestro conocimiento. Asocie la columna A con la columna B. Columna A se sitúa en el actual Oriente Próximo y las tierras que rodean el mar Mediterráneo. ¿Cuál sería? Letra A, B, C, D, E, F, G, H o I. La letra G, el mundo bíblico. Es la cuna del género humano, es decir, las llanuras situadas entre los ríos Tigres y Éufrates. Letra D, Mesopotamia. Pobló África, Canaán y la península arábiga. La letra I, Cam. Se trata del norte de Mesopotamia, cuya capital es Nínive. Letra A, Asiria. Mencionado en Génesis 8:4. Ararat, letra E. Desde el punto de vista divino, es el centro geográfico del mundo. Israel o Canaán, letra B. Era la capital de Israel en tiempos del profeta Josué. Letra H, Gilgal. Su nombre se pila era Salem. Letra F, Jerusalén. Capital de Israel ocupada por Roma. Cesarea. Letra C. Texto 2. El mundo bíblico, parte 2. La ciudad de Jerusalén fue fundada por los hititas. Está situada a 21 kilómetros al oeste del Mar Muerto y a 51 kilómetros al este del Mar Mediterráneo. Está construída sobre um alto acantilado de 800 metros de altura.
Al este de la ciudad se encuentra el Monte de los Olivos, al oeste y al sur el Valle de Hinnom, en griego, Gehenna. En tiempos bíblicos, la ciudad estaba dividida en 5 zonas o barrios. En los tiempos bíblicos, hoy no está más así. Ofel al sureste, Moria al este, Beceta al norte, Acra al noroeste y Sion al suroeste. Un valle interior llamado Tiropeón discurre de norte a sur. Muchas de sus puertas se mencionan en la Biblia, especialmente en el libro de Nehemías. Otras se mencionan en el Nuevo Testamento, como en Juan 5:2 y Hechos 3:2. En la distribución de la tierra de Israel, Jerusalén estaba situada en el territorio de Benjamín. Fue conquistada en parte por Judá, pero pertenecía en realidad a Benjamín. Por tanto, no estaba en territorio de Judá. Tras caer bajo dominio romano, pasó a manos árabes en el año 637 después de Cristo y salvo 100 años durante el advenimiento de las cruzadas. Siempre fue una ciudad musulmana. Las cruzadas fueron intentos cristianos de liberar la región de manos de los árabes musulmanos. Hasta hoy viven los musulmanos allí, ellos comparten la ciudad de Jerusalén. Allí están los judíos, lo que nosotros conocemos los hebreos, y también hay muchos musulmanes que tienen vida allí en esta ciudad. En 1518 los turcos la conquistaron. En 1917 los británicos se hicieron con su control. Cuando la tierra de Israel quedó bajo su mandato por decisión de la Sociedad de Naciones, a partir de 1948, Jerusalén se convirtió en una ciudad soberana o el nuevo sector, pero en la Guerra de los 6 Días en 1967 fue reconquistada a los árabes que se habían apoderado de ella en la Guerra de 1948. O sea, hace muy poco tiempo que Jerusalén se convirtió en una nación. Antes no era así. Siempre el pueblo de Dios estaba bajo al control de una otra nación. Y ha pasado por el control de muchas naciones. Ya estudiamos aquí que ha pasado bajo el control de los asirios, de los egipcios, y el pueblo de Israel ha sufrido bastante. Pero había una promesa de la parte de Dios de liberar a su pueblo. Y eso no pasó solamente una vez. En Éxodo, el pueblo de Israel, los hebreos estaban bajo a los egipcios y fueron liberados. Ahí tenemos, ¿no?, el conocimiento de cuando el pueblo se fue del Egipto. En su caminada, en el medio del camino, Dios ha hecho una maravilla, un milagro. Estaba delante del Mar Rojo y Dios abrió el mar. Entonces es un acontecimiento así grandiosísimo de una cosa que Dios ha hecho a su pueblo. Y solamente en 1948 Jerusalén volvió a ser una nación que tiene su tierra, una nación que tiene su propio gobierno. O sea, la promesa de Dios se ha cumplido a su pueblo. Jerusalén será una metrópoli mundial durante el milenio, cuando se revestirá de su prometido esplendor. Está ahí referencias en Isaías, Zacarías y Salmos. En ese momento, Israel estará a la cabeza de las naciones y cumplirá en última instancia el papel que Dios le ha reservado, como leemos en Éxodo 19:6. La división política en Israel. En el Antiguo Testamento, la tierra prometida estaba dividida entre las llamadas 12 tribus de Israel. Todos ya hemos leído sobre eso, ¿verdad? Todos ya hemos estudiado que Israel estaba dividida en 12 tribus. O sea, cada tribu tenía su manera de conducir su tribu. Tenía ahí su propio líder. La tribu de Leví era conocida como la tribu de sacerdotes. De allí salían
los sacerdotes, los levitas, los que cuidaban de la parte religiosa del templo, del sacrificio al Señor. O sea, cada tribu tenía su manera, su misión, su objetivo, su propósito. En cuanto a la época del Nuevo Testamento, la división política ya ha sido presentada en una de las lecciones anteriores. Los mares, mar Mediterráneo en la Biblia se llama Mar Grande y Mar Occidental. Mar Muerto aparece con otros nombres en el Antiguo Testamento como Mar Salado y Mar de Arabá. Mar de Galilea, otros nombres que figuran en la Biblia, Mar de Cineret, Lago de Genesaret y Mar de Tiberíades. Los ríos, Río Jordán, fluye y desemboca en el Mar Muerto, en dirección norte-sur. Nace en el Monte Hermón. Kerit desemboca en el Jordán, orilla oeste, es un uadi, es decir, un río temporal. Cedrón baña Jerusalén, lado oeste, también es un uadi. Jaboc es un afluente del Jordán en la orilla oriental. Yarmuk, afluente del Jordán, orilla oriental, fluye 6 kilómetros al sur del Mar de Galilea. No se menciona en la Biblia, pero es un libro existente. Arno desemboca en el Mar Muerto, orilla oriental, era el límite meridional de Israel, frente oriental. Sison desemboca en el Mar Mediterráneo a la altura del Monte Carmelo. Ahora las montañas. Tabor en Galilea, altitud 615 metros. Se cree que la transfiguración de Jesús tuvo lugar allí. Ahora imagínate Jesús y sus 2 discípulos subiendo 615 metros para la transfiguración. O sea, Jesús quería se afastar un poquito y tener un poquito más de intimidad y se afastó un poquito de los demás discípulos y ha elegido 2 de los que más gustaba, él más tenía confianza y dijo, mira, vamos a un sitio un poco más reservado y allí vamos a tener una experiencia sobrenatural. Gilboa, en Samaria, altitud 543 metros. Carmelo, en Samaria, su punto más alto 575 metros. Se alza sobre el promontorio que forma la bahía de Acre, donde se encuentra la moderna ciudad de Haifa, Ebal y Jericim, 2 montes situados en Samaria. Moriah en Jerusalén fue allí donde Abraham sacrificó a Isaac y Salomón construyó el templo de Dios. Este monte existe hasta hoy. Sión en Jerusalén, al suroeste, altitud unos 800 metros. El lugar y el término Sión se utiliza de forma diferente en la Biblia. En la poesía bíblica, por ejemplo, significa toda la ciudad de Jerusalén, como en el Salmo 133, verso 3. El término también se utiliza para referirse al cielo. Sión, cielo. El Monte de los Olivos, uno de los más conocidos en Jerusalén, donde Jesús oró en gran agonía la noche en que fue traicionado. Monte Calvario, lugar donde Jesús fue crucificado y cerca de donde fue enterrado. Fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén, en su parte norte, era una elevación al borde de un camino. La resurrección tuvo lugar cerca del lugar de la crucifixión. En 1885, el general Gordon descubrió una tumba que, según las investigaciones, nunca había sido ocupada. Llegó a considerarse la tumba de Cristo. Entonces aquí tenemos algunos registros bíblicos de montañas, de ríos, de mares, de la división política, bíblica de Israel, de Jerusalén, que nos sitúa como conocimiento muy importante interbíblico. El tiempo. El territorio israelí presenta una orografía muy variada, con regiones muy altas y muy bajas, que dan lugar a todo tipo de climas, desde el tropical del Jordán hasta el intensamente frío del Monte Hermón.
que son a 2.815 metros de altitud. Las precipitaciones son buenas en el norte y el centro del país, pero muchos menores en el norte del Negev y casi nulas en el sur. Con relación en el tiempo, han hecho algunos estudios y han llegado a una conclusión de que Jesús no tenía la apariencia que muchos de nosotros tenemos conocimiento o hemos tenido el contacto del conocimiento de cómo sería la imagen de Cristo, como es revelada por la Iglesia Católica, como una imagen de un hombre un poco europeo, con los cabellos largos, con los ojos azules, con una mirada así de compasión, con la barbita así un poco llena, o con la piel muy blanquita y muy limpia. Donde Jesús nació y creció, normalmente las personas que nacen allí no tienen una color de piel como nosotros conocemos de las imágenes que fue hecha de Jesucristo, con los ojos azules o con el pelo así bastante liso, no. Hay algunos estudios que ponen que Jesús no tenía una imagen así bella, era feo. Y la propia Biblia nos revela, no tenía parecer ni formosura. Fue, ¿cómo se dice la palabra? Fue desechado, fue rechazado, esa es la palabra. Fue rechazado por muchos, imagínate, que Jesús no era muy recibido por mucha gente. Era muy rechazado porque no tenía parecer, no tenía formosura. No era un hombre bello, no era que las imágenes que fue difundida por muchos años, un hombre blanquito, con una mirada muy profunda, una mirada tierna, los ojitos ahí azules. No, Jesucristo no era así. Eso está muy explicado debido al tiempo que se hace allí, la meteorología que se hace allí. Es un país que tiene calor. Es un país que tiene grados de calor y nosotros vamos a descubrir un poquito más. La franja costera tiene una temperatura media de 21 grados centígrados, con veranos húmedos e inviernos suaves. En el Valle del Jordán la temperatura sube hasta los 40 grados centígrados. En las regiones montañosas el clima es muy seco y suave en el verano, pero frío y lluvioso en invierno. En los momentos más fríos, las zonas más altas pueden cubrirse de nieve. En Jerusalén, situada en la región montañosa, la temperatura media es de 22 grados centígrados, pero en invierno baja a 4 grados e incluso puede nevar, aunque rara vez. Gracias a esta variedad de climas, Palestina puede cultivar todo tipo de productos agrícolas. Amén. Entonces, ahí estamos descubrindo un poquito, sin estar allí presente, un poco de la temperatura de estos locales. El segundo ejercicio, a ver cómo estamos de conocimiento. Marque la casilla correcta. Jerusalén, situada a 21 kilómetros del Mar Muerto y a 51 kilómetros al este del Mediterráneo, fue fundada por los reyes católicos A, B, C o D. Letra B, hititas. En el reparto de la tierra de Israel, Jerusalén estaba situada en el territorio de Benjamín. La ciudad que será la metrópoli mundial durante el milenio, cuando se vista con su prometido esplendor. Jerusalén. ¿Cuánto esperamos este día? Amén, que venga nuestro Señor. En el Antiguo Testamento, la tierra prometida estaba dividida entre, letra C, las 12 tribus de Israel. Entre las montañas de Israel se encuentra aquella en la que Jesús fue crucificado. El monte
Calvário, letra C. Muy bien. Texto 3. El mundo bíblico, parte 3. ¿Listos? La historia del territorio israelí puede resumirse en los siguientes 13 puntos. 1. Conquistada por los israelitas bajo el mando de Josué, gobernado por jueces, monarquía, reinos divididos de Judá e Israel, bajo dominio babilónico, bajo dominio persa, bajo el dominio de los griegos, independiente, bajo el gobierno de los macabeos, bajo los romanos, bajo dominio árabe, período de las cruzadas, bajo los turcos como imperio otomano. Los turcos también son musulmanes, solo que con más influencia oriental. Bajo el protectorado británico, por delegación de la Sociedad de Naciones, el 14 de mayo de 1948 se proclamó el Estado de Israel con la estructura de una república democrática, el primer gobierno autónomo judío en más de 2000 años. A partir de ahora se cumplirá Amós capítulo 9, versículos 14 y 15. O sea, hemos visto ahí cómo Israel ha pasado bajo el dominio o gobierno de muchas naciones. Pero ahora sí, Israel es un Estado, es una república democrática. Y de ahí se está avanzando las promesas de Dios que se estão cumprindo. E Cristo vendrá. Amém? Los primeiros habitantes de Canaã. Acuérdense que quando Deus ha dado a missão para Moisés, mira, vas a sacar mi pueblo que está sendo esclavizados por el Egipto. E conhecemos não toda a história. Moisés, Deus lo tomou para si e agora a missão é passada para Josué. Josué tinha que sondar um pouco a terra e ha mandado 2 pessoas para ir allí a las escondidas para analisar a terra. Pero escuchar uma coisa, a terra tinha habitantes. Quando Deus prometeu al pueblo, mira, les voy a entregar a terra de Canaã, seréis bendecidos nesta terra. É uma terra muito bendecida. Pero a terra não estava vazia. A terra tinha habitantes. Vamos a ver. Según el relato bíblico, los pueblos que componían la región de la primitiva Canaán eran los hititas, uno de los 3 pueblos más poderosos de Oriente Próximo. Los otros 2 eran los egipcios y los mesopotámicos. Su centro estaba en Asia Menor, cerca de Ankara. La actual capital de Turquía eran camitas, o sea, eran descendentes de Cam. Jerjeseos eram camitas também. Amorreos também eram camitas. Su reino estava em Mari, cerca de Mitane, en la región de Arán. Los cananeos também eram camitas. Los pereceos o fereceos. Su origen é desconhecido, não tem nada a ver com os fariseus do Novo Testamento, que era um grupo religioso. Los heveos o oreos são os uritas da história, que também eram camitas. Los jebuseus eram camitas. Era o cumprimento da profecia de Noé. Ou seja, em Canaã habitavam aí estes 7 pueblos. Estes 7 pueblos habitavam aí. E agora, como o povo de Israel vai conquistar ou entrar, habitar em la terra que Deus prometeu? E aqui abrimos um parênteses para dizer uma coisa. Muitas vezes Deus tem promessas grandes, não? Que bendição! Quantos têm promessas grandes, não? Deus ha dado uma promessa grande para mim e para ti, pero Deus ha dado a promessa, pero Deus não comenta. Isso é muito impressionante. O processo.
te tengo una tierra prometida, una tierra muy buena, una tierra de bendición, pero Dios no ha comentado, no ha dicho, mira, allí hay 7 pueblos. Dentro de estos 7 pueblos hay gigantes. E agora, como vou sacar este pueblo de allí? Pero la promessa está hecha, ¿sí o no? Hay que creer. Y hay que... hay que tener fe, creer en Dios y mirar a los gigantes como si fueran hormigas. Es decir, Dios me prometió esta tierra, yo voy a conquistar, yo voy a lograr. Eso quiere decir que nuestro Padre nos ha dado promessas, pero estará con nosotros. Pero eso no quiere decir que será fácil. Hay un proceso para que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Qué pasa con muchos? Muchos desistem. Está muy duro, está muy difícil. Que não puedo. E começa a llorar. Que voy a desistir. E está muy cerca de que la promesa se concretice. E quando falta-se um pelín para que se cumpla, desiste. Pero nos esforcemos para conquistar e conseguir a promessa. Amém? Localização de las 12 tribos de Israel. Tribos ao leste de Jordão. Manassés, uma parte de Manassés, Gad e Rubén. Tribos costeras, Aser, Manassés, ou a outra parte de Manassés, Efraim, Dan, Judá. Tribos centrales, Neftalí, Zebulón, Issacar e Benjamim. Tribos de la frontera norte e sur, Dan al norte e Simeón al sur. Com esto conclui o estudo particular de la tierra de Israel. Reanudaremos agora o estudo de los 18 países e regiones tratados en esta lección, punto y entre comillas del texto 1. El Egipto es el país más mencionado en la Biblia después de Israel. Su nombre en hebreo es Mizraim. Tuvo varias capitales en tiempos. Su futuro se predice en profecías bíblicas. Por ejemplo, en Ezequiel 29:15 se encuentra en el norte de África. Etiopía, al sur de Egipto. Según Génesis 2:13, había otra Etiopía en Mesopotamia, la llamada tierra de Cus. La profecía sobre Etiopía en Salmo 68:31 se cumplió en Hechos. Todavía hoy es un país cristiano. La Etiopía de la Biblia actual incluye Abisinia y Somalia. Libia, extensa región del norte de África. Simón, que ayudó a Jesús a llevar la cruz, era de Cirene, ciudad de Libia. Asimismo, el día de Pentecostés había cireneos en Jerusalén. Asia no es la región que hoy conocemos como continente asiático. Era una provincia romana situada en la parte occidental de Asia Menor. Con Éfeso como capital, Asia Menor comprende hoy el territorio de Turquía. ¿Se acuerdan, no? En el libro de Apocalipsis, allí tiene las 7 iglesias de la Asia Menor. No es en el continente asiático, es otro territorio interbíblico. Grecia o Ellas. La antigua Grecia era conocida como Acaya, nombre derivado de los aqueos, el pueblo que la habitaba. Macedonia. Macedonia estaba situada en la región montañosa de la península de los Balcanes en el año 148 a.C. El país se convirtió en provincia romana. En la actualidad, el territorio macedonio está dividido entre Grecia, la antigua Yugoslavia y Bulgaria. El ministerio del apóstol Pablo se desarrolló principalmente en Asia Menor, Grecia y Macedonia. La capital de lo que entonces era Macedonia se llamaba Peja. ¿No? Acuérdense, ¿no? Hay un texto en el libro de Hechos que el apóstol Pablo ha recibido una visión en que un hombre le decía, venga a Macedonia, pasa a Macedonia, porque este estaba tomando una otra dirección, estaba indo para otro camino, pero había una necesidad espiritual en Macedonia. Había una obra de Dios para ser hecha allí y desarrollada en aquel lugar,
E por isso Deus revelou através de uma visão de um ángel que ha dicho a Pablo, passe a Macedônia. Ilírico, região europeia onde Pablo ministrou a palavra. Actualmente é Albânia e parte da antiga Iugoslávia, a antiga Dalmácia de 2 Timoteo 4:10. Itália, país banhado por el mar Mediterrâneo, situado ao sul da Europa. Em Roma, sua capital se fundou no ano 753 a.C., um pequeno reino que mais tarde se convertiria em soberano absoluto do mundo. Pablo viajou à Itália e predicou o evangelho, incluso como prisioneiro. Espanha. Pablo expressou a intenção de viajar à Espanha. Segundo os biblistas, a cidade de Tarsis, mencionada em Jonás, estava no sul de Espanha e na época do profeta era a parte mais lejana do mundo conhecida por el pueblo llano. Espanha foi uma grande perseguidora de cristianos durante a Idade Média, especialmente através dos tribunais de la siniestra Inquisição. E por isso estamos aqui, cristianos, adorando ao Senhor em Espanha, porque Deus tem sua maneira. Foi um país que antes ha perseguido muito os cristianos e hoje, graças a Deus, somos recebidos e temos a liberdade de adorar ao Senhor. E como he dicho al princípio, há muitas cidades que permaneceram com seu nome, há muitas cidades que desapareceram de los tempos interbíblicos e há muitas cidades que permanecem hoje, pero ha cambiado seu nome. ¿Vale? Ejercicios, marque C para correcto e I para incorrecto. El território israelita foi conquistado por el pueblo de Israel bajo Josué, ¿sí o no? Correcto. El 14 de mayo de 1948 se proclamó el Estado de Israel con la estructura de una república democrática. Correcto. La primitiva Canaán tenía como habitantes a los hititas, los jerjeseus, los amorreus, los cananeus, los fereceus, los heveus y los jebuseus. Correcto. Después de Israel, Egipto es el país más citado en la Biblia. Correcto. La Etiopía de la Biblia comprende hoy Bulgaria y la antigua Yugoslavia. Incorrecto. Ahí sería Abisinia y Somalia. El Asia de la Biblia era una provincia romana situada en la parte occidental de Asia Menor. El Asia de la Biblia era una provincia romana situada en la parte occidental de Asia Menor. Correcto, que hoy es Turquía. Mares, montañas, ríos y ciudades de la Biblia. Ahora vamos a ver los mares del mundo bíblico. Mencionaremos aqui 5 de ellos, teniendo en cuenta que otros 3 ya fueron mencionados cuando tratamos de la tierra de Israel, el Mediterráneo, Galilea y el Mar Muerto, en el texto 2 de esta lección. Mar Rojo. ¿Existe hoy el Mar Rojo? ¿Sí o no? Existe. Es una historia bíblica. Mar que tiene su origen en el Océano Índico o Mar Arábigo. En su parte septentrional se encuentra el Golfo de Aqaba a la derecha y el Golfo de Suez a la izquierda. Fue en este mar donde se produjo el milagro del paso de los israelitas después de salir de Egipto, cuando se partió, abriéndoles un paso. ¿Sabía que hay hoy una comprobación? Han encontrado en el fondo del Mar Rojo piezas de las carruajes, de los carros, las ruedas, la madera, han encontrado en el fondo del mar. O sea, que lo que la Biblia enseña y revela, que el mar se abrió, el pueblo de Israel atravesó el mar y luego vino Faraón con su ejército. ¿Qué pasó? El mar cerró y ahogó a todos que allí estaban. Pero ellos estaban con sus caballos, ¿sí o no? Tenían las carruajes, sus carros allí o no. Pero en un estudio reciente han descubierto la veracidad de este texto bíblico y han encontrado allí pedazos
de las ruedas, los metales, y han confirmado que hace verdadero la historia, porque han estudiado allí los dibujos, las marcas de lo que de verdad hacía parte de Faraón de esta época. O sea, la Biblia es verdad. Mar Adriático, parte del mar Mediterráneo situada entre Italia y la Dalmacia bíblica. El nombre procede de la ciudad italiana de Adria, en el norte del país. En tiempos de Pablo, este mar abarcaba una zona más extensa que la actual, según el relato de Hechos 27. Mar Negro, conocido en la historia como Ponto Euxino, está situado en el norte de Asia Menor, no se menciona en la Biblia. El Mar Negro está mencionado en la historia, pero no está mencionado dentro de la Biblia, pero es un mar que existe. Mar Caspio, conocido como Mar de Hircania, se encuentra al norte de Persia, no se menciona en la Biblia. Mar Egeo, entre la provincia de Asia, en Asia Menor, Grecia y Macedonia. Allí se encontraba la pequeña isla de Pátimos, donde había sido desterrado el apóstolo Juan. La isla de Pátimos estaba allí ladeada al mar Egeo. Montañas. Ararat, una cordillera situada en Armenia, a altitud de 5.000 metros. En esta cordillera nacen los ríos Tigres y Éufrates. ¿Alguien puede comentar ahí qué pasó también, qué pasó con este monte Ararat? La barca de Noé. Ahora, fíjate, 5.000 metros de altitud. Ahora imagínate la cantidad de agua. La cantidad de agua. Dios ha abierto las compuertas de los cielos y ha mandado agua. Ahora imagínate, 5.000 metros de altitud. Mucha agua. Pero mucha agua. A punto, ¿no?, que nosotros conocimos por la Biblia que no hubo refugio para nadie. Los que se quedaron fuera, pues se quedaron fuera de la barca de Noé. Sinaí, lo mismo que Horeb, está situado al sur de la península de Sinaí, del Sinaí. En este monte Israel recibió la ley y tuvo lugar la alianza entre Dios y su pueblo. Dios habló primero a Moisés allí. Moisés ha tenido que subir este monte. Los Líbanos son dos cadenas montañosas al norte de Israel, cuyo nombre procede de la época griega y perdura hasta nuestros días. Se extiende del norte a sur. La del oeste se llama Líbano, la del este Antilíbano. En las laderas de estos montes crecían los famosos cedros del Líbano. Estos montes se mencionaban varias veces en la Escritura. El monte Hermón se encuentra al sur de las montañas Antilíbano y es el límite septentrional de Israel. Tiene otros nombres en la Biblia. Alcanza una altitud de más de 3.000 metros. Siempre está cubierto de hielo y nieve. Puede verse desde muy lejos por su grandiosidad y colorido. Seir, región montañosa de Edom, al sur del Mar Muerto. Nebo, el pico más alto del monte Pisga, en las montañas de Abarim, se encuentra al este de la desembocadura del río Jordán, en la tierra de Moab. Desde el monte Nebo, Moisés vio la tierra prometida. Son dos puntas de la misma cordillera. O sea, un monte ahí que Dios escondió el cuerpo de Moisés. ¿Dónde está el cuerpo de Moisés? ¿Alguien sabe? ¿Dónde está el cuerpo de Moisés? Yo no sé. Si alguien sabe, me dice. Nadie lo sabe. La Biblia dice que Dios escondió el cuerpo de Moisés. Los ríos.
Además de los 7 ríos que conforman el territorio de Israel, mencionados en el texto 2, destacaremos otros 3 ríos de gran importancia en el mundo bíblico. Nilo, muy conocido, ¿verdad? En su delta permaneció el pueblo israelita en Egipto. En las aguas de este río flotó y se salvó el pequeño Moisés. Se trata, pues, de un río vinculado a la historia del pueblo elegido de Dios. Tigris, en hebreo Hidekel, fluye a este de Mesopotamia. En sus orillas estaba la gran ciudad de Nínive. Fue también a orillas de este río donde un ángel se apareció a Daniel. Fluía a través de Asiria. Éufrates, a veces se le domina el gran río o el río. Arrasó la ciudad de Babilonia. Mira, Babilonia está ahí, abajo. No se puede ver, no se puede visitar la Babilonia. El Tigris y el Éufrates. Concluye al final de sus cursos. El tramo así recorrido se denomina Chat el Arab. Antiguamente desembocan por separado en el Golfo Pérsico. Otros 3 grandes ríos vinculados a los pueblos bíblicos, pero no mencionados en la Biblia, son el Leontes y el Orontes en Siria y el Tíber en Italia, que atraviesa la ciudad de Roma. Los ríos aquí conocidos y otros que no son mencionados en la Biblia. Las ciudades, Ur, que ciudad conocida, ¿no? Ur de los caldeos, ¿no? Situada en Caldea o Sinar, tierra de Abraham. Era una tierra que tenía mucha idolatría, que tenía muchos dioses. Por eso Dios ha dicho a Abraham, sale de tu tierra, del medio de tu parentela, porque te voy a mostrar un otro lugar. Porque Abraham es considerado el padre de la fe. Porque confió en la palabra de Dios. Porque creyó en la palabra de Dios. Ha salido de su conforto, ¿no? Donde estaba todo bien, allí estaba su familia. Pero el proyecto de Dios para Abraham era muy grande. Oh, qué palabra, mira qué palabra bonita, qué palabra fuerte. A veces lo que Dios quiere de nosotros es quitarnos de una zona de conforto, de una zona que está todo bien, para ir a otro lugar, pasando por un proceso para que la promesa de Dios se cumpla. Tierra de Abraham, ciudad, reino muy importante, alta civilización, cultura anterior a la de Egipto. La foto de al lado, no hay ninguna foto, muestra una pirámide con una rampa llamada el Zigurate de Ur. O sea, la foto que está al lado está aquí, ó. Puedes imaginar, ¿no? Nínive, capital de Asiria, a orillas del río Tigris, fue sede de la gran biblioteca del rey Assurbanipal. Mira qué nombre bonito para poner en los nietos. Assurbanipal. No sé cómo se llamaría. Assur. Hasta que termine, ¿no? El nombre. Si la madre viene para corregir el hijo, hasta terminar de pronunciar el nombre del niño, el niño ya huyó. Damasco, capital de Siria, es la ciudad continuamente habitada más antigua del mundo. De camino a Damasco, ¿no? A camino de Damasco, un texto bíblico. Saulo de Tarso tuvo el encuentro con Jesús que le transformaría en Pablo el apóstol de los gentiles. Memphis, capital del antiguo imperio egipcio, época de las pirámides, época de Abraham. Esta ciudad se encuentra a 15 kilómetros al sur del Cairo. Parte del remanente judío huyó aquí después de que Nabucodonosor destruyera Jerusalén. Hasta hoy hay muchas cosas, hermanos, que no se tiene conocimiento exacto de o una explicación lógica. Pregunto, ¿cómo se han construido las pirámides? Es un misterio.
Y no hay pirámides solamente en el Egipto, hay pirámides en otras civilizaciones del mundo. Hay un templo construído, no me acuerdo ahora el nombre, es un nombre un poquito complicado. Hay un templo que fue construido de una piedra sólida, de una roca sólida. Fue esculpido un templo. Ahora, ¿cómo fue esculpido? Sabe estas iglesias católicas antiguas, assim, muito bonitas, que têm estes detalhes assim? Pero aí também foi construído um templo desta maneira, de uma complexidade gigantesca. E a pergunta que não tem resposta, como? Não me acuerdo agora o nome, é um nome complicado, pero luego, quando terminamos aqui, damos um Google aí para ver as imagens. Pero é um templo assim, muito bonito. E a pergunta, como foi construído? Foi esculpido? Quais ferramentas? Porque as medidas estão perfeitas. Não temos a explicação. Sim, algo parecido? Sim. Em Budapeste? Não, este é outro. Pero este está como que dentro, não? Este não. Este está assim, en el entorno está uma floresta. E se pode ver como vemos um templo aqui agora. Assim, as paredes, como se hubiera sido construído desde o céu, assim. Pouco a pouco, as pilastras, todo. Pero foi esculpido de uma pedra. Muito, muito interessante. E há muita gente que crê que foram os extraterrestres que han construído as pirâmides e templos assim. Pero há coisas em la civilização que os homens atualmente não têm resposta. Há uns que dizem, não, foram gigantes que han construído isso, pero não se pode afirmar, não se pode, porque não há coisas assim que se pode comprovar. Então, são coisas assim muito interessantes. Babilônia, la misma que Babel. Esta ciudad foi a capital do império del mismo nombre. Sus jardines colgantes eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ciudad vana y orgullosa. Fue en el imperio babilónico donde los judíos fueron exilados durante 70 años, como presentamos en la lección 7. Harán, importante ciudad del norte de Mesopotamia, estaba en el extremo norte del reino de Mari. Abraham vivió allí hasta la muerte de su padre Taré, cuando reanudó su viaje a Canaán. Tiro, un gran puerto marítimo de la antigua Fenicia. Jesús predicó allí. Hoy se llama Sur y pertenece al Líbano. Los tirios eran famosos marineros y comerciantes. Sidón, actualmente es la ciudad de Saida. También fue una ciudad importante de Fenicia. Pablo tenía amigos allí y los visitó cuando viajaba a Roma. Atenas era la capital del Ática, un antiguo estado griego, hoy es la capital de Grecia. Fue el centro de las artes, la arquitectura, la literatura y la política durante los años dorados de la historia griega, por donde pasó el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Fue sobre todo una ciudad idólatra. Hoy en día, todo este glorioso pasado es visitado por muchos, ya que algunos de estos lugares del patrimonio cultural se han restaurado, como el pórtico de Átalo, donde el apóstol Pablo debatió con algunos filósofos. Éfeso era la capital de la provincia de Asia, en Asia Menor, y una de las ciudades más grandes del poderoso imperio romano. El apóstol Pablo llevó a cabo una gran labor misionera en ese lugar, recogida en Hechos capítulo 19. Roma, capital del antiguo imperio romano y actual capital de Italia, construida en la orilla izquierda del río Tíber. Fue la capital política y cultural del mundo durante muchos siglos, desde donde Pablo escribió varias de sus epístolas como prisionero. El libro de los Hechos describe la historia de los primeros años de la iglesia en los que el evangelio se extendió por todas partes, empezando en Jerusalén y llegando hasta Roma. Al igual que Babilonia, la ciudad de Roma se convirtió en un símbolo del paganismo y la idolatría en el Nuevo Testamento.
Otros puntos de interés de la geografía bíblica pueden ser estudiados fácilmente por el alumno, ya que se encuentran dentro del ámbito del Nuevo Testamento. Por ejemplo, las ciudades visitadas por Jesús mencionadas en los 4 evangelios. Los viajes misioneros del apóstol Pablo. A través del relato bíblico podemos seguir al apóstolo en sus viajes, identificando las ciudades por las que viajó. Las 7 iglesias de Asia, las provincias mencionadas en el Apocalipsis. El alumno puede fácilmente localizar esta ciudad en un mapa del mundo bíblico del Nuevo Testamento. Qué interesante, ¿verdad? La lección de hoy. Marque la casilla correcta. El mar bíblico donde se produjo el milagro del paso en seco de los israelitas al salir de Egipto. ¿Cuál es el mar? Mar Rojo. De los mares mencionados, uno no forma parte del contexto bíblico. Uno, Negro. Los montes Ararat son una cadena montañosa de Armenia donde nacen los ríos Tigris y Éufrates. Letra A. Monte desde el que Moisés vio la tierra prometida. Letra B. Nebo. Sinaí fue donde recibió las tablas. Y donde vio la tierra prometida es Nebo. Ciudad a la que huyeron parte de los judíos remanentes del exilio babilónico tras la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Letra B, Memphis. Vida y costumbres de los pueblos bíblicos. Ahora, es un otro asunto aquí que me parece bastante interesante también. Ahora vamos ver algunas costumbres, ¿no?, de la cultura, de la época bíblica, que nosotros, cuando leemos, no comprendemos. ¿Por qué eso? Y ahora vamos a tener aquí algunas explicaciones que son muy interesantes. Porque cada cultura, cada pueblo, tiene una manera, ¿no?, de conducir su vida. Ejemplo, los italianos son muy conocidos por su manera de explicar. ¿Por qué? Gesticulan bastante, ¿no? Ellos hablan mucho con las manos. Es muy difícil encontrar un italiano que no hable y haga ahí la gesticulación con sus manos, porque es su manera, es su cultura. Mira yo aquí, es su manera, es su cultura. Es su manera, es su cultura. Entonces, cada pueblo tiene su manera de conducir las cosas. Vamos a ver aquí. La vida con sus usos, leyes y costumbres difiere de un pueblo a otro. Imagínense lo alejadas que están las antiguas costumbres orientales mencionadas en la Biblia. Tales hechos, cuando no se comprende hoy, se consideran aberraciones. La Biblia menciona innumerables leyes, preceptos y costumbres del modo de vida oriental que, si el estudioso de la Biblia desconoce sus causas, razones y modo de ser, no entenderá gran cosa de la revelación divina, ya que están imbricadas en el cuerpo del relato bíblico. Cualquiera que se tome el tiempo de leer y estudiar el libro sagrado, siempre se enfrentará a la necesidad de saber un poco más sobre ellos. Vamos a destacar algunos aspectos y estudiarlos aquí de forma muy resumida, ya que un curso elemental de bibliología no incluye un examen en profundidad del tema en cuestión. Mira el ejemplo aquí. El juramento con la mano bajo el muslo significa sumisión, obediencia sin restricciones. Por eso Dios tocó el muslo de Jacob. En efecto, a partir de entonces Jacob se convirtió en nombre de Dios. Incluso se cambió el nombre. Era muy común cuando un padre quería que su hijo le diera una palabra, le hiciera una promesa, llegara allí, el padre llegaba a su hijo y mira,
quero que me prometas algo. Vale, papá, te voy a prometer. ¿Qué tengo que hacer? Para que la promesa, ejemplo, es muy conocido en los Estados Unidos, cuando hay un juicio, una persona tiene que dar un testimonio, tiene que decir algo, la persona pone la mano sobre la Biblia y allí promete hablar la verdad, solamente la verdad. Incluso, si habla una mentira, esa persona va a la prisión porque está cometiendo un crimen. Entonces, una de las maneras que los americanos utilizan es eso. Ellos cogen una Biblia y la persona que va a dar su testimonio pone la mano sobre la Biblia. Es un simbolismo, ¿verdad? Pone la mano sobre la Biblia y hace una promesa. Les voy a decir la verdad, solamente la verdad. Entonces, todas las preguntas que son hechas allí, la persona tiene que decir solamente la verdad. Era algo mucho similar. Antiguamente los padres decían a sus hijos, mira, quiero que me prometa una cosa. ¿Qué tengo que hacer, papá? Pues ponga tu mano debajo del muslo, de mi muslo. Y ahora me vas a prometer algo. Entonces, ¿qué significaba eso? Sumisión y una obediencia sin restricción. O sea, ele estava dando una palabra. En nuestro país, lá allí, en muchos años atrás, que no había escrituras, los hombres quitaban un pelo de su picote, uno de aquí y otro de allí, y allí sellaban. Mira, es tu palabra y es mi palabra. Hoy, chocamos en las manos, ¿no? Hoy, firmamos un papel. Es una manera de hacer una promesa o asumir un compromiso. De quitar. Que entregaban el zapato cuando hacían una promesa. Sí. Rasgarse las vestiduras era una demostración de luto, lamentación, tristeza. Hay 28 casos en la Biblia, a los sacerdotes no se les permitía hacerlo. Pero en el de Mateo 26, 65 lo hizo sin motivo. Este acto de rasgarse las vestiduras obedecía a una serie de normas. El propio David, ¿no? Cuando ha escuchado que su hijo ha muerto, rasgóse sus vestiduras, porque era una señal de luto. He perdido mi hijo. Era una señal de mucha lamentación, de mucho lamento, de mucha tristeza. Montar en asnos blancos era entonces costumbre exclusiva de reyes, jueces y nobles. Esto explica el pasaje en cuestión que está en Jueces capítulo 5, versículo 10. O sea, solamente las autoridades, ¿no? Los nobles, los jueces podían hacer eso. Sembrar sal. Tal acto significa desolación perpetua sobre el lugar. Un castigo perenne, un castigo constante. Poner la solapa de un manto sobre alguien significa protección. Esta era la ley del levirato, según Deuteronomio 25, de 5 a 10, así que no había indecencia como muchos querrían. O sea, cogía y ponía sobre otra persona como una señal de protección. ¿Qué quiere decir? En ti nadie te va a tocar. Estás protegido ahora. Nadie te va a hacer daño porque estás protegido. Un odre en el humo. Los odres son recipientes hechos de piel de animal para transportar líquidos. Se colocaba en el humo para que se endureciera con el calor. Eso también aumentaba el grosor de la piel al encogerla. Habla del estado de ánimo de David. María desposada con José. El lenguaje del Antiguo Testamento, el término significa desposada. Como vemos en Deuteronomio 20, ¿no? En aquella época en Israel, los esponsales eran un acto muy serio. Y así era. Los novios tenían una responsabilidad como si estuvieran casados. En resumen, en Israel, los esponsales eran el primer acto del matrimonio, cuando el novio entregaba a la novia el contrato matrimonial.
o una moneda con la inscripción consagrada a mí. Era la manera. En mi país, quando assumimos um compromisso que dentro de, não sei, um ano ou alguns meses vamos a casar, ponemos uma aliança en el dedo que chamamos de anelar de la mano derecha. E quando casamos, este anillo se passa a la izquierda. Eu vejo que aqui em Espanha, não, os que são casados, põem na mão derecha. Não sei como seria em vossos países, aí quando assume o compromisso de que de verdade vai casar com esta pessoa, não sei se põe algum anillo, ou aqui le davam na moneda, não? No tempo poniam uma moneda com a inscrição consagrada a mim. Eres mía. E já está. Una boda oriental. Las nupcias duraban 7 días o más. La unión definitiva de la pareja solo tenía lugar el último día, cuando el novio iba a casa de la novia por la noche y la llevaba a su casa. A veces el acto también tenía lugar durante el día. La luna de miel duraba 1 año. Madre mía, qué bendición. 1 año. Sin trabajar. Pues en pocos meses, hay unos que en un día ya. Imagínate, 1 año solo disfrutando. Qué bendición. El vinagre ofrecido a Jesús en la cruz, tal práctica se utilizaba para hacer a las víctimas insensibles al sufrimiento. Jesús lo rechazó, murió en estado de plena conciencia. Mira, Jesús no quiso nada para ayudarle a pasar por el proceso. Tenía que pasar por el dolor, pues si tengo que pasar, lo voy a pasar. Y Jesús pasó por todo en plena conciencia. El tejado, o en otras, eirado de la casa se abría tan fácilmente, ¿no? Como tenemos ahí un texto bíblico de que un hombre que no podría andar foi bajado por a través de sus amigos, han quitado el tejado y han bajado allí en el centro y Jesús le curó. ¿Por qué? El tejado de este tiempo era el mismo que tenemos sobre nuestra cabeza. Imagínate, romper todo eso aquí. Era un poco distinto. Había allí una manera para quitarle. Entonces, las casas de Palestina no tenían tejado sino un alero, una especie de losa de vigas de madera recubierta de piedra o de arcilla, o que era el barro. Estaba especialmente tratada para recoger el agua de lluvia, dada la escasez del agua potable en la región. Era fácil preparar una abertura y un tejado así. El mandato de Jesús: no saludéis a nadie por el camino. No era cuestión de mala educación. Quedaba muy poco tiempo y los saludos orientales ocupaban mucho tiempo. No solo por el intercambio de expresiones formales, sino también por las poses del cuerpo que se adoptaban si los enviados de Jesús iban a saludar a la gente de la manera habitual. Iba a costar mucho tiempo, ¿no? Entonces hay culturas hasta hoy que para saludar ellos tardan muchísimo. Hay 5 besos de un lado, 5 besos del otro, y luego habla una cosa y el otro tiene que contestar, y el tiempo está pasando, y la vida está siguiendo, y este está ahí solamente saludando. Imagínate, por eso Jesús le decía eso. No era cuestión de mala educación, sino por la necesidad del tiempo. El camino de un día de reposo, es decir, el camino permitido del día de reposo era la distancia desde el borde del campamento de las tribus hasta el tabernáculo. Cuando estaba en el desierto, una distancia de 2,000 codos, unos 1,000 metros, 1 kilómetro. Ascuas sobre la cabeza del enemigo. El hecho remite a las leyes de Levítico, cuando el sumo sacerdote hacía expiación por el pueblo, incluyendo el incensario lleno de carbones. La expiación satisfacía la justicia de Dios, promoviendo la reconciliación del hombre con Él. O sea, para todo eso hay una explicación.
Los pocos ejemplos citados aquí sirven para dar una idea del valor que tiene comprender la vida, las leyes, las costumbres y las prácticas orientales tal como se ve en la Biblia. Hay innumerables casos, citamos solo algunos a modo de ejemplo. Está en la revelación divina dilucidando muchos de sus aspectos. ¿Ves cómo es muy importante estudiar? Creo que hay algunos aquí que no sabían que para dar una palabra en los tiempos interbíblicos tenía que poner la mano debajo del muslo. Alguien puede decir ahí alguna costumbre de un pueblo así actual. Yo voy a citar un ejemplo aquí. Imagina ahí los japoneses, los orientales, como ellos saludan, ¿no? Ponen las manos aquí y es su manera de saludar. Como nosotros saludamos, los jóvenes. Y dale con el hombro así, ¿no? Ahí los jóvenes ya saludan así, ¡ta! Los demás ya solo la mano. Hay otros que solo así. Hay culturas que los hombres no pueden tocar la mano de la mujer, solamente así. En mi país se ha distorsionado todo, porque ahora tienen unos saludos los jóvenes tan feos, dicen, qué feo, que no, Sí. Ajá. Y solo ellos comprenden, ¿no? pero como normal en todo. Sí. Ahora. Y antes, ¿qué tal cuando antes era con las manos? Sí, antes se saludaban. A mi mamá, me acuerdo, yo y a mi papá, los ahijados. Le dio al padrino, le dio. Antes en Brasil, Disculpa, eso también depende, en las comunidades son peores que en los pueblos. O sea, depende de la región. pueblo o si estás en una comunidad. Allá en las comunidades eso no, no sé si en Brasil es igual, ¿no? Yo soy básica. No. Sí. Porque en una comunidad ya es... Sí. Antes, en mi país ha perdido mucho esa cultura en los días de hoy, pero antes en mi país era obligatorio. Los hijos, cuando tenían que saludar a sus padres, ¿no? Cuando despertaba por la mañana, lo primero que tenía que decir, bendición mi padre. Le pedía la bendición y tenía que besar la mano. Bendición mi padre, bendición la mano. Todavía hay, pero se ha perdido muchísimo. E incluso con las abuelas, incluso con los tíos. Cuando mis tías venían a visitarme en casa, yo tenía que saludarles así. Y si yo no les saludase así, mi madre ya estaba detrás. Ya estaba por detrás. Respeta a tu tía, salúdale bien. Teníamos que coger la mano, bendición, mi tía, y besarle. Era una señal de respeto. ¿Así? Mira. ¿Cómo? Ah, sí, mira, como cada cultura, ¿no? Tiene su manera. Sí, y estos tenían que contestar, que Dios te bendiga. No. Se ha perdido un montón, pero todavía hay tiempo de rescatar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Mi hija tiene la costumbre de hacer conmigo, todas las veces que me ve, que me saluda, papá, bendición. Que Dios te bendiga, hija. Que Dios te bendiga. Y es una bendición. Mira, hemos visto aquí algunas cosas que hemos aprendido, ¿no? En la Biblia, de bendición. Y son cosas muy importantes, son cosas culturales, ¿no? Son cosas así que cambian, ¿no? De pueblo para pueblo, nación para nación, como he dicho, ¿no? Y los orientales tienen la manera ahí de hacer así. Ejemplo, si he visto un video otro día que estaba uno conduciendo a su coche en Japón y tenía un niño que quería atravesar la calle por el paseo de acera y no tenía ninguna señal ni nada, ningún semáforo. Y cuando el coche, que estaba conduciendo el coche, ha visto al niño,
ha parado antes del primer paso del niño. Lo primero que hizo fue agradecer y luego atravesó la calle. Entonces son culturas y son cosas muy interesantes. Así también tenía las cosas dentro de la Biblia. Entonces vamos aquí para el ejercicio, el último ejercicio. Asocia la columna A con la columna B. Significado de la costumbre de jurar con la mano bajo el muslo. ¿Cuál sería la letra? Aquí he puesto yo, cuando yo hice el ejercicio, no hay la misma palabra que significa sumisión, obediencia sin restricción. Entonces, ¿qué hice yo? Para que aprendan también cuando pase algo. Como no hay la misma palabra, ¿qué hice yo? Yo voy a hacer la otra. Y fui haciendo. Y la que quedó fue la letra F, presentación. Pero la respuesta es sumisión, obediencia sin restricción. Era costumbre exclusiva de reyes, jueces y nobles montar en asnos blancos. Letra C. Significado de la costumbre de poner la solapa de la capa sobre alguien. Protección. Letra A. Significado de la expresión María desposada con José. Letra D, los responsables. Letra D, los responsables. Ofrecido a Jesús en la cruz se refiere a la práctica utilizada para hacer a la víctima insensible al sufrimiento. Letra B, vinagre. Una distancia de 2.000 codos, que equivale aproximadamente a 1.000 metros. El camino de un día. Letra G. El hecho se refiere a las leyes levíticas de Levítico 16:12. El único que queda. Ascuas en la cabeza del enemigo, que es la letra E. Repaso de la lección. Marque la casilla correcta. La cuna de la raza humana es Mesopotamia, donde se originaron las primeras civilizaciones tras la dispersión de las razas. Letra D. Todas las alternativas son correctas. En la Biblia se llama Mar Grande y Mar Occidental. Letra B. Mar Mediterráneo. En la distribución de la tierra de Israel, Jerusalén estaba situada en el territorio de Benjamín. Letra B. En tiempos bíblicos, la ciudad de Jerusalén estaba dividida en zonas o barrios. Letra D. Todas las alternativas son correctas. Las tribus de Israel situadas al este del Jordán son Manasés, Gad y Rubén. Letra A. Fecha de la proclamación del Estado de Israel con estructura de República Democrática. Letra B. Según el libro de texto, la gran ciudad de Nínive estaba a orillas del río. Letra D. Tigris. Antigua costumbre oriental que muestra luto, lamentación, tristeza. Rasgarse las vestiduras. Letra C. Pues queridos hermanos, les felicito porque hoy terminamos nuestro primer libro, que es Bibliología 1. Amén. Que Dios bendiga a todos.